Bienvenidos a otra OSCE clase. Hoy vamos a ver análisis gráfico de una función polinomial. Para ello pues hay que definir qué es una función polinomial. ¿Qué es una función polinomial? Una función polinomial de grado n es una función que se encuentra de esta forma. Aquí vemos como una fórmula matemática, un modelo matemático. Estos elementos an, a subíndice n-1, a n-2, a1, a0. Estos vienen siendo son los coeficientes del polinomio y estos son números reales. Es decir, por ejemplo, aquí podemos tener un medio de x al cubo o puede ser inclusive raíz de 2x al cubo. Puede ser igual un número negativo, menos 3, o un número decimal, 3.1 por x a la quinta. ¿Bien? Entonces, una función polinomial es aquella que tiene sus coeficientes reales. Y ahora hablemos de los exponentes. Los exponentes que van sobre cada una de estas x deben de ser enteros no negativos, es decir, son puros números positivos y sin decimales. O puede ser 0, ahí tendríamos una función constante. Entonces a0, este último elemento, el que no tiene parte literal, se le conoce como coeficiente constante o término constante, o como nosotros lo manejamos en la escuela, como término independiente. El número an, este número, vemos que es el número que acompaña al grado mayor. Dice acá el coeficiente de la mayor potencia. Aquí está, es el número que acompaña a la x que tiene la mayor potencia. Y se le llama coeficiente principal. Y el término xn es el término principal. ¿Okay? Entonces en este polinomio, este es el término principal. An viene siendo el coeficiente principal. Y este viene siendo el término independiente. Aquí tenemos un ejemplo del análisis de un polinomio. Por ejemplo, en este polinomio vemos que su coeficiente principal es 3. Las potencias tenemos potencia 5, potencia 4, potencia 3, 2, 1, 0. Entonces la más grande es la potencia 5. Por eso es de grado 5 este polinomio. El término principal pues es el que tiene el mayor exponente, tanto la parte numérica como la literal, entonces componen lo que es el término principal. Los coeficientes son los números que acompañan a las x, el 3, el 6, el menos 2, el 1, el 7, y este, aunque no tiene x, también se le conoce como coeficiente, solo que tiene un nombre especial, se llama coeficiente constante, o término constante, como podemos leer en el texto, o término independiente. Bien. Entonces, eso es una función polinomial. Las funciones polinomiales suelen expresarse como una suma o resta de monomios o bien de términos algebraicos. Pues como pudimos ver en esta hojita, aquí está, es una suma de términos algebraicos, pero que tiene esa característica especial de que los coeficientes son cualquier número real y la potencia tiene que ser un número positivo o 0. El mayor exponente indica el grado del polinomio. Así como en nuestro ejercicio, el mayor exponente fue de grado 5, entonces el polinomio es de grado 5. El coeficiente del término junto a la variable con mayor exponente se le conoce como coeficiente principal. Es decir, así como en el ejemplo, aquí el 3 viene siendo el coeficiente principal porque acompaña a la literal con mayor grado, que en este caso es x quinta. Si una función, el coeficiente del término... si una función representa un término sin parte literal, se le conoce como término independiente, que aquí lo manejan como término constante o coeficiente constante. Aquí podemos ver que el menos 6 es el elemento que no lleva la x, o que el grado de la x es 0. El punto donde la gráfica de una función polinomial cambia de creciente a decreciente o decreciente a decreciente se le conoce como punto de retorno. Ya vamos a retomar esta parte más adelante. Bueno, podemos ver algunas gráficas de funciones polinomiales. Si nosotros le ponemos función polinomial en Google, nos van a salir varias imágenes de funciones polinomiales.
Ahorita vamos a hablar acerca de qué es un punto de retorno. Mientras vamos a completar esta tabla. Con base en las siguientes funciones, completa la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos algunas funciones polinomiales. Vamos a completar la información que nos solicitan. Bien, primero nos preguntan por el grado del polinomio. Entonces vemos que cuáles son los elementos de su grado. Veamos, aquí tenemos cuadrado, aquí tenemos de grado 1, aquí tenemos grado 5 y este de aquí es grado 0. Entonces el de mayor tamaño es el de grado 5. Coeficiente principal. El coeficiente principal, aquí podemos ver que es el de la potencia más grande, aquí está, que es 5, y viene siendo el número que lo acompaña, que en este caso es menos 6. Y el término independiente es aquel que no tiene parte literal, que en este caso podemos ver que es más 2, o solo 2. De la misma forma, el grado del polinomio para el segundo, vemos que aquí tenemos grado 4 y grado 0. Entonces el de mayor grado es el grado 4. El coeficiente principal, vemos que el número que acompaña a este de grado 4 es el número menos 1. Y el término independiente es aquel que no tiene la parte literal, que viene siendo el menos 3. Luego, para el último, el grado de polinomio, vemos que tenemos grado 1, grado 2, grado 3, entonces el grado de este polinomio es grado 3. El coeficiente principal, el número que acompaña a esta parte literal, viene siendo el más 5 o solamente 5. Y el término independiente, vemos que pues todos tienen parte literal, por lo cual el término independiente pues no está, eso quiere decir que es 0. Entonces, así es como identificamos cada uno de los elementos de una función polinomial. El grado del polinomio, el coeficiente principal y el término independiente. Ahora nos piden completar algunas gráficas para generar algunas ideas de los polinomios. Les preparé aquí un archivo de GeoGebra para que podamos generar esa misma idea. Nos piden que analicemos la cantidad de puntos de retorno, el grado de la función, el signo del coeficiente principal, el signo con el que empiezan los valores de y a la izquierda de la gráfica y el signo con los que terminan los valores de y a la derecha de la gráfica. Vamos a hablar primero acerca de las funciones pares. Una función par, la más pequeña, función polinomial de grado par. Esta es una función polinomial de grado 2. O mejor conocida como parábola. Nosotros vimos la parábola en mate 3. Entonces fíjense, la parábola aquí es una curva. Por ejemplo, es una parábola vertical hacia arriba, la curva va bajando y luego da como un regreso y se vuelve de ahí para arriba. Entonces viene desde arriba, luego regresa para luego seguir en la parte de arriba. Como si fuera alguien que viniera en coche, pues como que se le olvidó algo y tuvo que regresar, ¿no? Entonces, aquí tenemos la parábola. Y ahora, hablando de los puntos de retorno, regresando al texto de los puntos de retorno, en este apartado, el punto de la gráfica de una función polinomial cambia de decreciente a creciente o de creciente a decreciente, se le conoce como punto de retorno. Precisamente es este punto, el vértice de la parábola, ya que vemos que aquí la gráfica de izquierda a derecha, claro, vemos que está bajando la gráfica, va disminuyendo sus valores en y, va disminuyendo sus alturas, es decir que va siendo decreciente y luego en el punto de retorno cambia y vuelve a ser creciente, empiezan a aumentar otra vez los valores de la y. Entonces por eso se le conoce a este punto como punto de retorno. Vemos que la parábola, una función polinomial de grado 2, tiene un punto de retorno. Vamos a ver qué pasa con una de grado 4.
Aquí tenemos una función polinomial de grado 4. Fíjense cuántos puntos de retorno tiene. Aquí vemos que la gráfica decrece y luego crece, luego decrece y luego crece. Entonces hubo 3 cambios en su movimiento. Entonces tenemos 1, 2 y 3 puntos de retorno en esta gráfica. Resulta que las funciones polinomiales están relacionadas con sus puntos de retorno. Y eso no solamente es con los de grado par, también pasa con los de grado impar. Por ejemplo, una función lineal. Esta función lineal, podemos ver que no tiene puntos de retorno. Su grado es 1 y solo tuvo un punto de retorno. La cuadrática, su grado es 2 y tiene un punto de retorno. La cúbica, su grado es 3 y tiene 2 puntos de retorno. Mientras que la de grado 4 tiene 3 puntos de retorno. Entonces una de grado 5, ¿cuántos puntos de retorno serán? Si pensases 4, estás en lo correcto. Y podemos ver una de grado 5, tiene 1, 2, 3, 4 puntos de retorno. Entonces normalmente los puntos de retorno que puede tener una función polinomial son como máximo el grado de la función polinomial disminuido en 1. Es decir, que si tenemos una función polinomial de grado 10, probablemente tenga 9 puntos de retorno como máximo. O bien, si una función polinomial es de grado 7, entonces podemos ver en su gráfica máximo 6 puntos de retorno. ¿Y por qué digo máximo? Porque pueden ser menos. Por ejemplo, una función cúbica, aquí la tenemos, vemos que no tiene puntos de retorno. Es una función de grado 3, pero no tiene puntos de retorno. Pero esto es una curva, no es una línea recta. Entonces, si nosotros solamente vemos la gráfica y nos preguntan por el grado que tiene, pues no puede ser grado 0 porque el grado 0 es una línea horizontal. Grado 1 no puede ser porque es una línea recta. Grado 2 no puede ser porque es una parábola y esto no tiene forma de parábola. Por lo cual, el grado que puede ser de esa función es grado 3, porque si bien yo lo cambio por un grado 5, en vez de 3, que sea grado 5, fíjense que no hay mucha diferencia entre las dos gráficas. Entonces, grado mínimo es 3. Y lo mismo pasa con las pares. Fíjense, si yo solamente tuviera la gráfica, esta gráfica, y me piden, a ver, ¿cuál es el grado de esta función? Igual hago el mismo análisis. A ver, esta función no puede ser grado 0 porque sería una línea horizontal. Aquí pueden ver una de grado 0. Aquí está, solamente el número 3 es una línea horizontal. No puede ser grado 1 porque el grado 1 es una línea recta. No puede ser grado 2 porque el grado 2 es una parábola perfecta. Grado 3 no puede ser ya que puede tener 2 puntos de retorno, pero fíjense que las cúbicas cumplen algo más. Vamos a analizar las cúbicas. Bueno, no las cúbicas, las impares en general. Las impares, por ejemplo, esta gráfica de grado 1 o de grado impar, vemos que empieza en la parte de abajo y termina en la parte de arriba. Vemos que esta que es de grado impar, el siguiente grado impar, el cúbico, igual vemos que empieza abajo y termina para arriba, haciendo un recorrido de izquierda a derecha. Mientras que esta X cúbica, lo mismo, vemos que empieza desde abajo y termina para arriba. Bien, entonces esta característica pues no corresponde a una de grado par, porque si nosotros vemos las funciones de grado par como la parábola, vemos que empieza arriba y que termina también arriba. O la de grado 4, vemos que empieza arriba y termina arriba. Entonces no son las características de esta función. Las de grado impar, vemos que si sería grado impar, tiene que empezar abajo y terminar arriba, o viceversa.
Pero esta que es de grado par, vemos que empieza arriba y termina también arriba, como que hace ese retorno las funciones de grado par. Entonces esta tiene que ser par. Entonces si es par no puede ser constante porque es una línea, así como analizamos. No puede ser 1 porque también es una línea, no puede ser grado 2 porque es una parábola, no puede ser 3 porque pues no es la característica de una cúbica, ya que la cúbica empieza y termina de forma dispareja, mientras que las pares donde empiezan terminan. Entonces tiene que ser una de grado 4. O sea, eso lo sé porque pues aquí tenemos la función, pero bien si yo le pongo, hay funciones como x sexta, x octava, x décima, que también pueden tener esta forma. Pero el grado mínimo o la función polinomial donde mínimamente se puede presentar este tipo de gráficas es en la de x cuarta, ya que en la de x cuadrada pues no tiene sentido, porque es una parábola, ni la de grado 0 porque es una línea horizontal. Entonces por eso mínimamente esta gráfica se puede presentar para el grado 4. Bien, entonces regresemos al material. Entonces nos piden cantidad de puntos de retorno. Vemos que tiene grado 1, entonces la cantidad de puntos de retorno va a ser 0. Inclusive en la misma gráfica podemos ver que no tiene puntos de retorno. El grado de la función, pues su grado es 1, ya que es una línea recta. Y lo podemos ver inclusive en su modelo matemático, que el grado es 1. El signo de coeficiente principal, el coeficiente principal vemos que es 3, pero el signo es negativo, queda positivo, ya que 3 es un número positivo. Signo con el que empiezan los valores de la y a la izquierda de la gráfica, es decir, en esta parte izquierda de la gráfica, voy a mostrar con flechitas. Es decir, si yo tomo valores que están por la izquierda de la gráfica, la y, ¿cómo se comporta? Vemos que la y para la izquierda viene desde abajo. ¿Sí? Por aquí va a estar. Si nosotros lo prolongamos, así la recta, vemos que la y que está a la izquierda viene siendo esta parte de abajo. Y mientras más a la izquierda nos vayamos, pues más abajo está la altura y. Por lo tanto, podemos decir que desde la parte izquierda las y son valores negativos que toma o vienen desde la parte de abajo. Lo mismo pasa con la parte derecha. Si nosotros nos movemos a la derecha, vemos que las y van a irse para arriba. Entonces, mientras más a la derecha, la altura de la y va a estar más para arriba. Entonces eso nos preguntan aquí, el signo con el que empiezan. Pues empiezan con un signo negativo. Por lo mismo, si nos vamos a la izquierda, la y tiene un número negativo. Mientras que si nos vamos hacia la derecha, la y tiene un número positivo. Ahora veamos la otra función que también es una línea recta. Su grado es 0. Pero la cantidad de puntos de retorno es 0. El grado es 1. El signo de coeficiente principal aquí vemos que es el número menos 2. Es decir que va a ser un número negativo. El signo con el que empiezan los valores de la y a la izquierda de la gráfica, o sea, si nos movemos a la izquierda, ¿cuáles son las alturas de la y? Entonces, si nos vamos a la izquierda, vemos que las y van a tomar valores positivos. Es decir, que la gráfica viene desde arriba. Y sí, lo podemos ver, viene desde arriba. Viene a la izquierda, derecha, viene desde arriba la gráfica. Y para la derecha, ¿qué valores va tomando y? Pues van tomando valores negativos. Entonces, si nos movemos más a la derecha, vemos que la y va siendo cada vez más negativo. Y esta es una característica pues, que analizamos hace ratito de las funciones impares. Vamos a volver a analizarlo.
Entonces, si es de grado impar, como una línea recta, vemos que va de... Si el coeficiente principal es positivo, empieza desde abajo y termina arriba. Pero si nosotros al coeficiente le ponemos un número negativo, por ejemplo -2, entonces esto se invierte. Va a empezar desde arriba y va a terminar la gráfica en la parte de abajo. O sea, es decir, toma valores de y positivas para terminar en valores de y negativos. Si es una x cúbica, aquí está, su coeficiente principal es 1, es decir, que es un número positivo. Entonces vemos que empieza desde abajo, luego da aquí 2 vueltas y para terminar en la parte de arriba. Pero si nosotros invertimos el coeficiente, en vez de que sea x cúbica, que sea menos x cúbica, entonces esto se invierte. Vamos a cambiar el otro para que... Ahí está. Se invierte, entonces va a ser negativo. O sea, empieza desde la, perdón, de la parte izquierda las x negativas, las lleva tomando valores positivos. Entonces viene desde arriba, da vueltas y termina en la parte de abajo. Y lo mismo pasa con x cúbica, x quinta. X quinta vemos que tiene un coeficiente positivo. Entonces empieza desde abajo y termina en la parte de arriba. Pero si nosotros lo invertimos, ahora le ponemos un coeficiente negativo, esto va a cambiar. Ahora va a empezar desde arriba y va a terminar hacia la parte de abajo. Y esta característica es solamente para las de grado impar. Ya sea grado 1, grado 3, grado 5, grado 7, grado 9, cualquier grado impar para el polinomio va a tener esa característica especial. Es decir, los puntos de retorno se pueden obtener con el grado -1. El grado de la función lo podemos deducir a partir de la cantidad de puntos de retorno que presente la gráfica. El signo de coeficiente principal, a partir de la gráfica nos podemos dar cuenta si empieza desde abajo y termina arriba o si empieza de arriba y termina abajo. Y esto pues igual, o sea, donde empieza y donde termina la y pues está relacionado con el signo de coeficiente. Vamos a resolver ahora el de grado, otro de grado impar. Aquí está. Pero vamos a ignorar este hecho. Vamos a taparlo. Vamos a tapar esto. Vamos a ignorar estos datos. Igual aquí vamos a ignorar aquí la función. Y vamos a hacerlo solamente con el análisis de la gráfica. Cantidad de puntos de retorno. Pues veo que aquí tiene 2 puntos de retorno. Ahí está. Ahí está, tiene 2 puntos de retorno. ¿El grado de la función cuál es? Bueno, pues si tiene 2 puntos de retorno, entonces mínimo tiene que ser una de grado 3, ya que en la de grado 3 puede tener esos 2 puntos de retorno, ya que la cantidad de puntos de retorno es el grado de la función disminuido 1. Claro, es los puntos de retorno máximo que puede tener. Entonces aquí tiene 2, entonces 3, este sí puede corresponder a una función de grado 3. El signo de coeficiente principal, vemos que la función empieza desde abajo y luego termina arriba. Entonces se trata de un signo positivo. Ya que el signo negativo pues es lo contrario, empieza arriba y termina abajo. Signo con el que empiezan las y, pues como empieza negativos y termina en positivo, entonces a la izquierda es y negativas, mientras que a la derecha son y positivas. Para la segunda función también es polinomial. Vemos que en este caso tiene 2 puntos de retorno, empieza desde arriba, termina abajo. Entonces se trata de una función de grado impar. Vamos a escribir aquí los puntos de retorno, son 2 puntos de retorno. El grado mínimo de la función, pues no puede ser impar de grado 1 porque grado 1 es una línea recta. Pero sí podría ser una de grado 3 ya que tiene 2 puntos de retorno. El signo de coeficiente principal,
como vemos que empieza arriba y luego termina abajo, entonces se trata de un coeficiente negativo en la función polinomial impar. Luego, por lo tanto, si es coeficiente negativo, quiere decir que la y empieza desde arriba, que serían los positivos, y va a terminar en la parte de abajo, que serían las y negativas. Y ya está. Hicimos ese análisis sin utilizar el modelo matemático. Bien, ahora vamos a analizar las de grado par. Igual podemos tapar el modelo matemático. Ahí está. Porque ya hicimos el análisis gráfico con el GeoGebra. De todas maneras lo volvemos a realizar. Entonces aquellos que son de grado par, como ejemplo x cuadrada, vemos que tiene un punto de retorno y que ambos terminan arriba. Pero si yo le pongo un signo negativo, esto se invierte, ya no van a terminar arriba. Si el coeficiente principal es negativo, ambos van a terminar en la parte de abajo. O por ejemplo x cuarta, aquí vemos que x cuarta tiene 3 puntos de retorno, pero empieza arriba y termina arriba. Ahora si nosotros le ponemos un símbolo negativo, esto se va a invertir. Igual sigue teniendo los 3 puntos de retorno, pero la gráfica ahora empieza desde abajo y termina igual en la parte de abajo. Entonces la característica de terminar donde empezó solamente le corresponde a las funciones polinomiales de grado par. Te vamos a contar cuántos puntos de retorno tiene. Tiene 0 puntos de retorno. El grado de la función, como tiene... No 0, un punto de retorno tiene. Bien, entonces como tiene solamente un punto de retorno, entonces el grado es 2. Y pues este sí tiene forma de parábola, sí puede ser grado 2. El coeficiente principal, vemos que ambos terminaron arriba. Entonces tiene que ser un coeficiente principal positivo, ya que el negativo es cuando terminan ambos abajo. El signo con el que empiezan, si es de coeficiente principal positivo, entonces ambos son arriba, por lo tanto, pues arriba viene siendo y positivas. Ahora veamos la segunda. Para la segunda igual tenemos solamente un punto de retorno. El grado de la función va a ser grado 2, es decir que tiene forma de parábola y efectivamente tiene forma de parábola. Vemos que ambos terminan para abajo en la función de grado par, por lo tanto es un coeficiente principal negativo. Si es negativo el coeficiente, quiere decir que ambos terminan empieza abajo y termina abajo, por lo cual el valor de las y van a ser también negativas. Y listo. Vamos a hacer el último. Para este último, vamos a contar, tiene 1, 2, 3 puntos de retorno. Entonces, para que tenga 3 puntos de retorno, mínimo la función tiene que ser de grado 4. El signo del coeficiente principal, vemos que terminan ambos, empieza arriba y termina arriba. Esto tiene que ser con coeficiente principal positivo. Si es coeficiente principal positivo, entonces como empieza arriba y termina arriba, entonces la y también va a ser positivo. Pues ambas preguntas que me están haciendo aquí. Bien, ahora para la otra función vemos que también tiene 1, 2, 3 puntos de retorno. Por lo cual el grado tiene que ser 4, mínimo 4. El signo de coeficiente principal, vemos que ambos terminan abajo, entonces tiene que ser negativo. Y por lo tanto la y empieza en la parte negativa
y termina en la parte negativa. Bien, vamos a resumir todas estas ideas en este apartado. Con base en la actividad anterior, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál es el grado mínimo de una función si tiene n puntos de retorno? Es decir, si das n cantidad de vueltas, entonces ¿cuál va a ser el grado? Pues n más 1 tiene que ser el grado mínimo. Es decir, que si la gráfica da 5 vueltas, bueno, tiene 5 puntos de retorno, entonces debe ser mínimo grado 6, o grado 8, o grado 10. Habría que analizar igual si ambos terminan arriba, ambos terminan abajo, o terminan disparejo, empieza abajo, termina arriba, para que podamos analizar de forma más profunda si se trata un grado mínimo par o un grado mínimo impar. Pero mientras puede ser n más 1. Aunque no necesariamente, como había comentado hace rato. Por ejemplo, aquí en la de x cúbica no tiene punto de retorno. Por lo tanto, la cantidad de puntos de retorno es 0. Y si yo aplico esa fórmula, sería 0 más 1, 1. Entonces, grado mínimo 1, no puede ser porque el grado mínimo 1 es para una línea recta. Entonces, cuando brincamos al grado 3, porque el grado 3 sí puede presentar esa forma. O por ejemplo en este ejercicio, vemos que solamente tiene un punto de retorno, entonces su grado mínimo es 2. No, porque el grado mínimo 2 es una parábola y esto pues no tiene forma de parábola. Entonces pasamos al siguiente, grado 4. Pues solo esas son las únicas dos curvas así especiales, exóticas, donde sucede eso, pero en todas las demás siempre se cumple esa característica de que dependiendo de la cantidad de puntos de retorno va a ser el grado de la función. Luego, si una función es de grado impar y el signo de coeficiente principal es positivo, entonces grado impar y positivo. Entonces esto es que empieza abajo y termina arriba. Es decir, va de los negativos a positivos. Y si es grado impar con coeficiente principal negativo, pues es al revés, se invierte. Va a empezar desde arriba y va a terminar abajo. Aquí lo podemos ver. Aquí empieza arriba, termina abajo con coeficiente principal positivo. Y al revés sería con coeficiente principal negativo, empieza desde arriba y termina abajo. Entonces solamente se invierte. Bien, y si es una función de grado par con coeficiente positivo, pues ya vimos que si pasa eso, entonces ambos van para arriba. De lo contrario, si es negativo, ambos terminan en la parte de abajo o ambos van hacia abajo. Es decir, que la y empieza en positivo para terminar también en positivo. Ahora, si la función de grado par tiene coeficiente negativo, entonces va de negativo, empieza en negativo y termina en negativo. Vamos a hacer algunos ejercicios adicionales para concretar este resumen. Ahí está, con las gráficas que teníamos en la clase anterior. Esta gráfica, ¿qué tipo de función es? Bueno, ¿cuántos puntos de retorno pueden observar ahí? 3 puntos de retorno. 1, 2 y 3 puntos de retorno. Por lo cual el grado mínimo de esta función es grado 4, para que pueda presentar esos 3 puntos de retorno. Ahora, el signo de coeficiente principal, ¿cuál es? Aquí fíjate en las flechas. Vemos que la parte izquierda viene desde arriba y la parte derecha se va hacia arriba. Por lo cual, esta es de grado par con coeficiente positivo.
Bien, aquí tenemos una parábola. Vemos que tiene solamente un punto de retorno, por lo tanto, pues eso nos asegura que el grado mínimo es 2. El coeficiente principal, ¿qué signo tiene? Vemos que empieza desde abajo para terminar abajo. Entonces se trata de un coeficiente negativo. Aquí tenemos 1, 2, 3 puntos de retorno. Entonces si le sumamos 1 nos queda 4. Entonces su grado mínimo es 4. Vemos que la gráfica empieza desde abajo, da las vueltas para terminar otra vez abajo. Entonces su grado mínimo es, bueno, su signo de coeficiente principal es negativo también. Vamos a analizar las siguientes. Aquí pues tiene 3 puntos de retorno, su grado mínimo es 4 y el signo de coeficiente principal es positivo porque pues vemos que empieza arriba y termina arriba. Esta no es polinomial porque pues no tiene forma de curva. Para que sea polinomial tiene que ser una curva. Aquí vemos que tenemos 2 puntos de retorno, entonces su grado mínimo es 3. Empieza abajo y termina arriba, por lo cual el coeficiente principal es positivo. No tiene puntos de retorno. Entonces su grado mínimo sería 1, no, porque 1 es de una línea recta y esto no es una línea recta. Entonces el grado mínimo tiene que ser 3. Empieza arriba y termina abajo, entonces el coeficiente principal es negativo. Este tiene 1, 2 puntos de retorno, entonces su grado mínimo es 3. Empieza arriba, termina abajo, el coeficiente principal es positivo. Este tampoco tiene puntos de retorno, entonces su grado mínimo debe de ser 3, ya que 1 es una línea recta. Empieza arriba y termina abajo, entonces el coeficiente principal es negativo. Y así podemos identificar también en nuestra actividad. Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3 puntos de retorno, entonces su grado mínimo es 4. Y vemos que por la forma del coeficiente principal va a ser negativo. En este de aquí tiene 2 puntos de retorno, entonces su grado mínimo es 3. Y por la forma que tiene, vemos que su coeficiente principal va a ser positivo. Y así le podemos hacer en cada una de las que hacen falta. Ahora hablemos de los intervalos de crecimiento. Dice, intervalos donde la función crece. Son los intervalos respecto al eje X donde la función crece. Es decir, si al trazar la gráfica en papel, el movimiento del lápiz es de manera ascendente. Entonces, si yo pusiera el lápiz en esta parte, aquí tengo que estoy haciendo un movimiento descendente. Aquí es cuando ya hago el movimiento ascendente y esto sería la zona donde la función es creciente. Aquí desciendo y aquí vuelvo a ascender. Entonces esta es la zona donde igual la X es creciente. Entonces nos preguntan los intervalos donde es creciente. En los intervalos nos dice el texto que es con respecto al eje X, importantísimo. Vamos a utilizar los puntos de retorno para dividir la gráfica en 4 partes. Fíjense de qué forma. Trazamos aquí la primera. Está. Trazamos también la otra línea que pase por el punto de retorno. Y una línea más para el último punto de retorno. Ahí está. Entonces dividir la gráfica en 4 partes. ¿Dónde son las zonas donde crece? Vamos a señalarlo. Vemos que la gráfica está creciendo en toda esta zona y también está creciendo en toda esta otra zona. Estos dos rectángulos de color verde pues representan aquellas zonas donde la gráfica está creciendo, ya que ahí es donde hago el movimiento del lápiz de forma ascendente. Claro, viéndolo de izquierda a derecha siempre. Entonces el dominio de la función van a ser
bueno, esa proyección, no domino, el intervalo de la función crece, es la proyección de esa zona de crecimiento sobre el eje X. Es decir, que esto sería el intervalo de crecimiento y también este otro sería el intervalo de crecimiento. Vamos a ponerlo con una flecha. Ahí está. Entonces, esta sección y esta otra sección corresponden a los intervalos de crecimiento. En forma de intervalo sería de menos 5 a menos 1, unión de 5 a más infinito. Vamos a escribirlo. Entonces ponemos aquí X pertenece en el intervalo de menos 5 a menos 1, unión de 3 a más infinito. Ahí está. Bien, y a lo mejor están preguntando por qué van abiertos. Lo que pasa es que los puntos de retorno son puntos neutros. Son puntos donde no hay crecimiento. La función no está creciendo ni decreciendo. Está en equilibrio. Entonces, el menos 5 no se debe de incluir en los puntos, como parte del punto de retorno, porque no es un valor donde la función crezca, sino que está neutra. Es donde está cambiando la dirección de subida, cambia bajada, o de bajada cambia subida. Entonces por eso es que no se incluyen los puntos de retorno. Por eso no incluye el menos 5, ni el menos 1, ni el 3. Bien, ahora vamos con los intervalos de decrecimiento. Son los intervalos respecto al eje X, es decir, también vamos a proyectar sobre el eje X, donde la función decrece. Es decir, si al trazar la gráfica en papel, el movimiento del lápiz es de manera descendente. Entonces, si estos dos nos quedaron crecientes, entonces los que hacen falta van a ser los decrecientes. Entonces vemos que en esta función, aquí si yo lo trazo, el lápiz está bajando de forma, o está bien haciendo un movimiento descendente. Entonces aquí viene siendo el primer intervalo de decrecimiento, y el segundo intervalo lo podemos ver en esta parte. Vamos a señalarlo igual con las figuras. Entonces vemos que en toda esta parte tenemos el decrecimiento, y también en esta otra parte tenemos el decrecimiento. Por lo cual, si nosotros proyectamos sobre el eje X, vemos que se va a pintar este intervalo al proyectar, así como hacemos el dominio o el rango, y al proyectar en la otra parte, igual nos queda este intervalo. Entonces también es un intervalo infinito, que va de menos infinito a menos 5, unión de menos 1 a 3. Vamos a escribirlo. Entonces X pertenece de menos infinito a menos 5, abierto también, porque no lo incluimos ya que son neutros, y de menos 1 a 3 abierto. Ahí está. Y así es como determinamos los intervalos donde crece y decrece. Vamos a ver más ejemplos, para que quede más claro. Si tenemos esta función, vamos a señalar de color azul, ya está, los intervalos donde crece. Vemos que la gráfica empieza a crecer en menos 2, pero termina de crecer en 0, ya que hace ese movimiento ascendente. Y luego es cuando cambia a descendente. Y el otro intervalo, al proyectar sobre el eje X, es el que está de 2 hacia el infinito.
Entonces el crecimiento es de menos 2 a 0, unión de 2 a infinito. El decrecimiento es lo contrario, sería de menos infinito a menos 2 y de 0 a 2. Bueno, unión de 0 a 2. Siempre abiertos, todos abiertos, ya que no incluimos los puntos de retorno, ya que son puntos neutros. En este podemos ver que el crecimiento es desde menos infinito hasta el 0, ya que ahí tenemos la forma ascendente. Y el decrecimiento pues es la otra parte, de 0 a más infinito. Bien, en esta otra función vemos que tenemos aquí el movimiento ascendente, termina hasta el punto de retorno. Ya está, de menos infinito a menos 2. Luego decrece de menos 2 a 0 para volver a crecer de 0 a 3. Y termina decreciendo de 3 a más infinito. Vamos a hacer una de la actividad. Por ejemplo, ese que tiene muchas vueltas. Igual, vamos a hacer intervalo de crecimiento y decrecimiento. Entonces vemos que la gráfica, vemos que aquí está decreciendo, pero deja de crecer a partir del valor menos 7 de la X. Empieza a crecer desde menos 7 y termina de crecer en menos 3. Entonces el primer intervalo de crecimiento es de menos 7 a menos 3. Luego empieza a decrecer para empezar otra vez a crecer de menos 1 a 2. Luego decrece para volver a crecer de 4 a 7. Y por último pues ya termina decreciendo. Entonces crece en menos 7 abierto a menos 3 abierto, unión de menos 1 abierto a 2 abierto, unión de 4 abierto a 7 abierto. Y decrece pues en las zonas contrarias, es decir, de menos infinito a menos 7, de menos 3 a menos 1, de 2 a 4 y de 7 a infinito. Bien, la tarea para esta actividad va a ser resolver lo que hace falta del hada, es decir, hasta la página 79 hay que resolver. Entonces desde la página 77 hasta la página 79. Recuerden colocar su nombre completo en la parte de arriba. Esto para pues asegurarnos de que son ustedes los que están haciendo su actividad y no pues la están descargando de otro lado. Saludos chicos.